Usted ha tenido problemas de vista borrosa, problemas para enfocar e incluso cuando vemos esas estrellitas, ¿verdad? O manchas negras también. Bueno, podríamos estar con problemas de la vista, pero problemas de la vista que realmente están en nuestro cerebro. Por eso queremos ahondar en este tema y lo hacemos de la mano del experto, el doctor Marco Mora. Doctor, siempre es un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Igualmente, buenos días, Patricia. Quizá como para entender primero, Doc, ¿cómo se ¿verdad? Los ojos y el cerebro, ¿cómo es que se comunican? Esto es un milagro. La vista, que nosotros podamos ver y conocer la realidad del universo, podemos decir que es un milagro. Claro. Es un sistema extremadamente complejo que atraviesa toda la cabeza. Comienza aquí en la retina y va a parar aquí a una pantalla en el lóbulo occipital. Wow. Ahí finalmente se forma la imagen y las imágenes que tenemos al frente. Entonces podríamos decir, ¿qué será? Que aquí hay un duendecito viendo la pantalla. ¿O cómo es que se da ese milagro que podemos ver? Claro. Es algo verdaderamente hermoso, fascinante y lo mejor de todo es que no vamos a saber cómo vemos. No. Podemos hablar de que hay ojo, de que hay retina, de que hay nervio óptico, que los nervios se cruzan y que van a terminar en una pantalla. Ahora, entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Un problema de vista, por ejemplo, podría afectar nuestro cerebro o viceversa? ¿Un problema que tengamos en el cerebro podría afectar nuestra vista? Claro que sí. En este viaje que hace la luz o que hace la imagen que entra a la retina, es un viaje bastante largo. Podemos decir que el cerebro tiene una partecita salida y que está en el ojo. Entonces usted ve a un neurólogo muy curiosamente examinando el fondo de ojo. Y en realidad lo que está viendo es el cerebro. En la retina vemos el cerebro. Antes la gente decía, el ojo es la ventana del alma. Nosotros podemos decir, el ojo es la ventana del cerebro. ¿Por qué? Porque es una sola cosa. Y tenemos la gran ventaja de que nos asomamos por aquí y vemos el cerebro. Ahora, cuando hablamos de visión doble, por ejemplo, ¿por qué puede afectarnos, verdad? ¿Por qué, o qué la puede provocar más bien? Claro. Este ojo que está aquí tiene un mecanismo de movimiento para arriba, para abajo, de medio lado, pero conjuntamente con el lado izquierdo o el lado derecho, todo sucede simultáneamente. Si hay un atraso en uno de los ojos, vamos a tener doble imagen. Entonces, si no se mueven al mismo tiempo. Si no se mueven al mismo tiempo, va atrasado o va adelantado, entonces vamos a ver dos imágenes. ¿Y qué es lo que puede provocar eso? Es una serie de músculos que están dentro de la órbita y que mueven el globo ocular. Todo esto gobernado por estructuras que vienen del tronco del cerebro y por nerviecitos que se meten por aquí para que coordinadamente podamos ver para arriba, para abajo, podamos dilatar la pupila o podamos contraer la pupila cuando hay que enfocar. Y lo mismo sucede con la estructura que es el cristalino, que es como una lente que se engorda o se aplana según si tiene que enfocar de lejos o de cerca. Hay algunos pacientes que indican inestabilidad. ¿Qué relación tiene con todo esto, doctor? Claro. El sistema del equilibrio del ser humano, el ser humano al haber progresado en su evolución a la posición erecta, entonces necesita de puntos de referencia para poder mantener su equilibrio y su posición, su postura. Por lo tanto, la visión juega un papel muy importante en esta función del equilibrio. Entonces la persona dice, es que me siento que me falta equilibrio. Sí. En realidad lo que pasa es que el ojo está lento.
El ojo está lento y no está cumpliendo con esa función. De ahí que la persona no vidente necesite un entrenamiento especial para encontrar su postura poco a poco, aún sin tener visión. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a tener esa vista borrosa, esas estrellitas que comentábamos ahora, e incluso cuando uno dice, me fui a negro, ¿verdad? Porque lo que tiene es una mancha negra y de repente pierde como la visión. Bueno, recordemos lo que pasa con un migrañoso, por ejemplo. Un migrañoso prácticamente le quitan la luz, prácticamente queda sin poder ver. ¿Cierto? Como estos son estructuras donde flota el agua y flotan los gels, pues aquí hay, digámosle, ya visto más grande, hay pequeñas, digámosle, pequeños residuos ahí que normalmente no se ven, pero que con algunos reflejos, algunas luces, podemos comenzar a ver digámosle, estos residuos que están dentro del ojo y nos parece que estamos viendo estrellitas. Claro. O lo que es más interesante es la retina. La retina es una estructura que está llena de celulitas que perciben la luz y pueden tener ciertos trastornos, especialmente con la edad, porque esto depende de irrigación. Según la irrigación que tengamos hacia el cerebro, si han habido ya derrames cerebrales, o si hemos tenido presión elevada en el cerebro, o si hemos tenido algún daño en la retina, etcétera. Algún daño en el nervio óptico, algún daño en el lóbulo occipital, que es la famosa pantalla. Todo eso nos da trastornos. Ahora, nos preguntaríamos todos, ¿verdad? ¿Cómo se pueden confundir o cuáles son las enfermedades más bien que se confunden cuando son cerebrales o cuando verdaderamente son oculares? Bueno, de ahí que sea tan importante la colaboración entre el oftalmólogo y el neurólogo y el neurocirujano. Es sumamente importante esa colaboración para poder diferenciar lo que se origina en el ojo y lo que se origina hacia atrás del ojo, que sería ya el cerebro propiamente dicho. Doctor, hay gente que se pregunta que la gente que digamos, trabaja largas jornadas, que duerme muy poquito, ¿podría ser, digamos, un factor que detone esto? Digamos que la fatiga, ¿cómo no? Claro, la fatiga es uno de los factores, pero de ahí sigue el resto de la salud general. Claro. La persona que es diabética tiende a padecer mucho de la retina. Sí. Y tienden a padecer de parchones, estrellitas, y finalmente algunos diabéticos terminan en ceguera. Por lo tanto, presión arterial elevada también produce ruptura de pequeños vasitos y daños que van en la retina, que van en el nervio óptico, que van en toda la radiación óptica donde se abre, y finalmente en la corteza del cerebro, que es donde yo les digo que es como que donde está la pantalla. A propósito de eso, estaban muchos hipertensos preguntando si también era un factor de riesgo para todo esto. Es un factor de riesgo. O sea, que hay que cuidar. ¿Y esto entonces lo llamaríamos de alguna manera ceguera cerebral? ¿O cómo es que se denomina? Hay un tipo de derrame cerebral que daña esto. La pantalla que usted decía que estaba ahí del otro lado. La pantalla final se daña, entonces tiene todo intacto, pero tiene ceguera cerebral. ¿Y hay manera de recuperar esta ceguera cerebral, doctor? Parcialmente, ¿Cómo posiblemente. se recupera? ¿Qué tratamiento? ¿Es una cirugía? ¿Qué es? Algunas veces cirugía. Se trataría de regresar la circulación normal hasta donde se pueda, poder revivir aquella corteza cerebral y poderla otra vez poner a funcionar en un individuo que ha tenido ese daño. En este momento hay enorme cantidad de investigación en colocarle a una persona un chip por aquí que le permitiría con una lente aquí y un estroboscopio. Como duplicar esto, pero de manera tecnológica, qué increíble. Claro. Ahora, doctora, hay gente también en casa que está preguntando, ¿un golpe podría causar también esta situación? Un golpe suficientemente fuerte puede dañar el nervio óptico. Lo puede dañar irreversiblemente. Y puede dañar y producir hemorragias en cualquier parte de este trayecto, la vía óptica. Y claro, cualquier trauma, un coágulo, un hematoma, un daño, un infarto.
Cuando se daña esto, doctor, ¿es de manera inmediata o hay un proceso, algo que nos avise? Casi siempre es inmediato. Es una cosa inmediata. Hay asuntos interesantísimos porque algunas estaciones que suceden en el trayecto tienen capacidad de ver algunas figuras, algunos movimientos. Entonces, hay pacientes que han quedado ciegos y se dan cuenta tardíamente, porque tienen estaciones, digámosle, bastante torpes, que pueden identificar figuras que se mueven, cambios de luminosidad, que pueden hacer creer al paciente que está bien. Claro, claro. Pero lo más importante, que es esto, ya no existe. Ya no existe, entonces no va a funcionar como se debe. Hay muchos padres y madres, sobre todo, que están preguntando sobre los golpes en los niños. Que hay muchos golpes que la verdad que subestimamos, si se golpeó y no pasa nada, pero de repente que se esté golpeando y golpeando, ¿esto podría repercutir a lo largo de la vida o es que lo vamos a ver otra vez de inmediato? Eso varía mucho, depende de la intensidad del trauma, lógicamente. Claro. Y tenemos la gran ventaja que el niño, el adolescente tiene una capacidad inmensa para resistir y poderse recuperar de grandes traumatismos. El niño puede tener un daño muy severo en la corteza, pero dado que existe una cosa que se llama plasticidad cerebral, entonces unas neuronitas que están por aquí cerca pueden asumir algunas funciones visuales primarias y sustituir la parte del cerebro que ha desaparecido. Entonces aquella persona puede volver a ver. Sí, los chiquillos tienen esa ventaja frente a todos nosotros, ¿verdad? Los adultos. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Placer. Ahondamos y profundizamos en temas, bueno, tan maravillosos como lo que es el cerebro. Claro Muchísimas que sí. gracias. Placer, Feliz Patricia. semana, doctor. Igualmente. Que pase muy bien.